Bien, empezamos con la invocación. Ya le corregí las faltas de ortografía que tenía. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros. No le corregí. Vamos otra vez. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanaron incesantemente la fortaleza y la inspiración de todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Esta es la invocación de Radha y vamos a empezar. La vez pasada nos quedamos en los esquemas que hace Taimni y que habíamos visto que es de los alumnos más adelantados que hay en relación a lo que es el conocimiento teosófico. Entonces ya habíamos escuchado cómo él narraba a veces la dificultad entre pasar de lo absoluto al número 2. Entonces, entre el absoluto y el número 2 puso al 1, que ya lo había explicado, y por lo tanto aquí está lo absoluto con una radiación que emana en todas direcciones, con radios múltiples, que aquí se ven de manera bidimensional, pero en realidad son tridimensional, por lo tanto son billones y billones y billones de rayos los que emanan de ahí. De esos rayos, entonces, lo que sigue está el 1, ya manifestado, y finalmente el 2, que él lo comenta en otro esquema que también ya vimos. En el 2 está Shiva de este lado y del otro lado Shakti. Entonces, Shiva con su Trinidad en la parte de abajo y Shakti también con la Trinidad que tiene. Más abajo tenemos, como él ya nos lo había comentado, este cuadro entre el sujeto, objeto, conciencia y poder, y la parte creadora de logos en un triángulo que también aparenta ser en tercera dimensión, donde este punto se va hacia adelante como fondo y forma. La clave para poder ver en un plano bidimensional una tercera dimensión consiste en separar perceptualmente el fondo y la forma. Y cuando se separa el fondo y la forma, normalmente la forma se acerca y el fondo se aleja. Si este punto lo usamos como como forma, el punto se acerca y se entiende entonces que el triángulo de atrás es el fondo. Por lo tanto, entonces así es como se puede semejar lo que es una tercera dimensión en un plano bidimensional. En el número 5 pone entonces las diferentes circunferencias que van a partir del punto de la emanación de todos los rayos, y pone los 5 elementos y el quíntuple universo creado por los Panchabhutas. Más abajo viene otra vez el triángulo inferior, buscando al triángulo superior, que también ya se explicó, con el entrelazamiento que produce la famosa estrella. Luego la constitución septenaria del universo manifestado, con un montón de números, con todas las combinaciones que hay de 3 en 3. Ahora vamos a tener que revisar también un poco a Pitágoras para poder entender por qué dice algunas cosas que comenta Taimni un poco más adelante. Luego los 3 aspectos subjetivos, los 9 aspectos de Shakti, o del poder divino, y luego la suprema realidad última absoluta del 1 más 0. Y más adelante va a continuar él con el significado de los números. Esta es una supersíntesis de todo lo que ya habíamos analizado, de lo que él había puesto dentro de esta obra que es muy compleja. Entonces continuamos, después de hacer este stop para poder analizar lo que ya se avanzó, va a continuar. Y lo que dice es lo siguiente: si la conciencia de cada entidad espiritual está centrada en un punto, porque ya lo había dicho, acuérdense que del punto sale todo, y obviamente hay un número infinito de tales entidades en el universo manifestado, ya lo vimos también, de ahí emanan una gran cantidad de rayos, desde el logos cósmico hasta la joven mónada. ¿Significa ello que estos centros de conciencia están dispersos a través del vasto espacio en el que el universo físico aparece actuando? Pregunta. ¿Cómo puede entonces considerarse a la conciencia por sobre el espacio? ¿Cómo pueden estas diferentes unidades de conciencia tener una base común de realidad subyacente? ¿Cómo pueden los infinitos sistemas solares dispersos por todo el universo estar compenetrados por la conciencia del logos cósmico y ser energetizados y controlados por él? Bueno, estas preguntas ya son preguntas mucho más complejas. Si nosotros hacemos una derivación y hacemos una disección de las preguntas, pues tenemos las preguntas primarias: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y estas ya son preguntas como cuaternarias, es decir, de cuarta generación. Entonces vamos a ver sobre todo las últimas. Entonces, ¿cómo puede ser que la conciencia esté en todo el universo? ¿Cómo pueden los infinitos sistemas solares dispersos por todo el universo estar compenetrados por la conciencia del logos cósmico y ser energetizados simultáneamente y controlados por él?
Estos son interrogantes que surgen espontáneamente en la mente de un estudiante. Si integramos, como lo hemos hecho, los diversos planos a través de los cuales cada unidad de conciencia actúa en un centro común y no integramos a estos diferentes centros de conciencia en un centro común, ¿qué pasa? La doctrina oculta acerca de la relación que existe entre estas diversas unidades de conciencia se basa en que todos estos diferentes centros de conciencia espiritual están precisamente centrados en un centro común, al que hemos mencionado como Mahabindu o gran punto. Entonces aquí, él tomando muchas de las antiguas tradiciones, sobre todo de los hinduistas, llega a tratar de entender cuál es el gran punto que abarca todo y de dónde sale todo y donde se da todo, donde se dan entonces estos rayos que él está preguntando y se dan las diferentes esferas que aparecen como diferentes estados de conciencia y que son casi en número infinito o por lo menos incontable. Entonces, toda esta prosa es para llevarnos a que la explicación, la única explicación que puede hacernos entender todo esto es que hay un gran punto de donde sale todo eso. Y hay un gran punto que ubica todo lo que hay y que toca todo lo que hay y que se mete a todos los estados de conciencia, a veces con mayor dificultad, a veces con menor dificultad, y que energetiza las cosas y le da, y le da el tipo de conciencia que debe tener cada espacio cuyo punto está tocando. Bueno, después de hacer esta prosa que es compleja, continuamos con el siguiente párrafo. Además, la doctrina oculta de que todos esos diferentes centros están arraigados en un centro común implica que el número infinito de puntos pueden ocupar una misma posición o estar contenidos en el mismo punto, porque como todos parten del mismo punto y están conectados con el mismo punto, podrían estar vibrando en la parte más lejana de ese punto, que es su centro común, pero podrían estar vibrando también indistintamente en la parte más ascendida del propio punto. Es decir, en la medida en la que se aleja cada uno de estos vectores, en esa medida el vector sigue estando conectado con la fuente original y al mismo tiempo con el estado de conciencia que le corresponde de acuerdo al tipo de vibración a la que le ha tocado vibrar. A su vez, esta da lugar a un problema matemático muy intrigante. Sin embargo, una cuidadosa consideración del problema mostrará al estudiante que si bien el estado de un cierto número de puntos ocupando la misma posición en el espacio o contenido en un punto no es imaginable, es matemáticamente posible. Y aquí dice que veamos cómo. Este es un tema matemático muy interesante. Cuando estaban haciendo la teoría de la relatividad y se estaba empezando la física cuántica a principios del siglo XX, y ya se venía de alguna manera como desarrollando mucho de esto desde finales del XIX, había una duda muy, muy importante. La duda que hacían Max Planck y todos ellos era si dos haces de luz de un manojo de haces de luz que viajan a la velocidad de la luz pueden ocupar el mismo espacio-tiempo. Es decir, si todos van de alguna manera ocupando el mismo espacio, o por muy concentrado que sea un haz de luz, no pueden ocupar dos productos el mismo espacio-tiempo simultáneamente. Y eso fue una gran discusión que se prestó a un montón de especulaciones. Hay pocos libros donde se habla de estas especulaciones, pero es muy interesante. La respuesta, debido a que se empezó a medir con mucho mayor detalle la velocidad de la luz, se dieron cuenta que aunque va todo el haz o el manojo de haces a 300.000 kilómetros por segundo, en realidad no todos los haces van a la misma velocidad ni ocupan el mismo espacio-tiempo. Es decir, algunos van a 299.787 puntos y una fracción muy elevada, otros van a una velocidad muy similar. El promedio de las velocidades da 300.000 kilómetros por segundo, pero no todos los haces van a la misma velocidad ni van en conjunto. Entonces eso plantea la duda que está comentando aquí Taimi respecto a si se puede o no se puede. Y lo que dice Taimi dice, bueno, por lo menos en lo que es el punto original de donde sale todo, sí se puede, porque en ese punto pues, está concentrado todo. Todo lo que van a ser los puntos dispersos en el plano de manifestación, de alguna manera están concentrados en un punto donde sí todo está encimado, de alguna manera si se pudiera llamar así, o más bien es un punto de donde sale todo. Bueno, aquí se está hablando de ese problema matemático. Dice, el siguiente diagrama representa un número de rectas concurrentes al punto cero. ¿Qué es el punto cero? Pues el gran punto. El siguiente diagrama representa un número de rectas. Una línea recta ideal se genera por la proyección de un punto en una dirección. El punto es un movimiento para generar la recta.
ocupa sucesivamente todas las posiciones posibles sobre esa recta, porque acuérdense que la recta es una sucesión de puntos, pudiendo imaginarse a la recta como una sucesión de puntos, que ya lo había dicho, sobre la dirección de la recta situados a distancias infinitamente pequeñas unas de otras. Es decir, cada punto que se repite a sí mismo y que va formando una línea tiene una distancia entre punto y punto, lo que dice aquí es infinitamente pequeñas. Es decir, costaría mucho trabajo verlo de otra manera. Usando la ley hermética y entendiendo entonces cuando los Lumière hicieron sus primeros vehículos de cine y encontró el ser humano que podría hacer secuencias de imágenes y el ojo jamás detectaría que en realidad son una serie de imágenes que están separadas, sino que las vería otra vez por las limitaciones de nuestros sentidos físicos como una secuencia o una continuación. Aquí la parte más interesante es que en ocultismo se está viendo exactamente lo mismo, por supuesto, con muchísimo mayor complejidad, en donde se ve que una recta de un haz de luz que viaja a una gran velocidad, en realidad tiene billones y billones de puntos que se repiten unos tras otros, que van dejando estela como un cometa y que se dirigen hacia el infinito. Y en la medida en la que se desplazan en el espacio-tiempo, se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta formar lo que son las líneas, que es lo que está más o menos comentando aquí Tyler. Por lo tanto, vamos a leer otra vez para entender mejor esto. Una línea recta ideal se genera por la proyección de un punto, es decir, un punto que se proyecta sobre sí mismo en una dirección específica. El punto en movimiento para generar la recta ocupará sucesivamente todas las posiciones posibles sobre esa línea. Es decir, hay una línea primero metafísica, que es la ruta que va a seguir el haz de luz, y esa ruta metafísica se va llenando en el plano físico con la superposición de puntos que van caminando sobre esa guía, que se puede llamar así, para poder, para que la línea avance. Y entonces, esta recta ocupa sucesivamente todas las posiciones posibles sobre esa línea imaginaria, pudiendo imaginarse a la recta como una sucesión de puntos sobre la dirección de la recta situados a distancias infinitamente pequeñas unas de otras. Por lo tanto, cualquiera que lo vea desde fuera, lo que va a ver es una recta. Pero si alguien tiene la suficiente capacidad de percibir con suficiente profundidad, encontrará que la recta no es una línea continua, es decir, es una sucesión de puntos. Tratemos ahora de imaginar todos los puntos que en su movimiento han generado líneas rectas. Se dirigen hacia un punto de intersección. ¿Qué ocurrirá en la última etapa cuando cada punto haya cumplido su fin? Cada línea es una entidad separada que tiene su propio punto generador. Este punto no podrá desaparecer en la nada cuando haya cumplido su fin ideal. Entonces, así es como hay estas ráfagas en el universo creadas que tienen una parte metafísica que está aplicada a la dirección y tiene una parte física que es la repetición de estos puntos ya en el plano de manifestación, y entonces llegan, impactan a los planetas, por lo menos no lo impactan como dice la física clásica, sino como dice la física cuántica, y son rebotados o reflejados estos puntos, lo cual permite entonces que estos puntos, cuando reciben el impacto de estos haces de luz, nosotros podamos verlos como planetas que reflejan la luz o incluso como estrellas que proyectan la luz. Y nosotros lo que vemos es el punto cero, entre comillas, de cada una de estas estrellas, pues sobre un fondo negro. Pero en realidad en ese fondo negro están todos los haces disparados caminando. Y a pesar de que no los percibimos, entonces la percepción del ojo humano que tiene en relación a lo que el fondo sobre el cual los planetas y las estrellas están flotando es un fondo negro, pero es un fondo lleno de todos los haces de luz que se mueven en todas direcciones, como lo está tratando aquí de explicar un poco Time. Bueno, después de esta explicación que es interesante respecto a lo que hay en el universo, continúa. Dice, naturalmente que podríamos tratar el mismo asunto desde el punto de vista de la tercera dimensión, ya se los había comentado, imaginando un número de esferas concéntricas que se van contrayendo hacia sus respectivos centros. En ese caso, entonces, y teniendo en cuenta que Taimni de alguna manera ya había bebido de los grandes teóricos de la percepción, del fenómeno Phi, del Bresmainer y en general todos los que son los originarios de estas técnicas, entonces él da una pequeña explicación
en donde dice que veamos esto como que el círculo más excéntrico está más cercano y esta flecha que ve hacia el centro en realidad va hacia abajo. Y entonces, si vemos esto como un cono o como un embudo en donde lo estamos viendo de la parte más amplia a la parte menor, entonces, a pesar de la limitación bidimensional, tratamos de entender que esto está más profundo y más profundo y más corto, hasta llegar al punto otra vez cero. Cada esfera se reducirá a su propio centro, y así estos diversos centros estarán contenidos en el centro común de todas las esferas, es decir, todas al final tienen el mismo centro. Lo que tienen en común, por ejemplo, el planeta, el Sol y las diferentes elipses de los planetas, todas de alguna manera giran en relación al mismo punto central. Entonces, es el centro común a todas las esferas. Y aquí nuevamente tenemos la misma situación, numerosos puntos coexistiendo en el mismo punto común. ¿Por qué numerosos puntos? Porque son los puntos que tienen que ver entonces con la distancia que tiene cada esfera. De los ejemplos anteriores se desprende que la existencia de numerosos puntos diferentes coexistiendo en un punto en común es teórica y matemáticamente posible, y que por consiguiente nada hay de absurdo en la idea de centros de conciencia de un número infinito de entidades espirituales como los logos y las mónadas enraizados en un centro común, el Mahavidud del logos cósmico. Entonces, de esta manera, él resuelve el asunto de que sí es posible que que varios objetos puedan ocupar el mismo espacio-tiempo, hablando de estos puntos, y que de ellos brote, una vez que se distancia el rayo hasta llegar a lo que sería el Atma en el principio personalizado, individualizado, y de ahí baja hasta lo que sería la mente inferior. Entonces es posible entender cómo todo en realidad son círculos concéntricos que van y se dirigen, van a y desde el mismo punto. La paradoja de un gran número de puntos ocupando la misma posición espacial se ve en su correcta perspectiva cuando comprendemos la naturaleza del espacio ordinario. Desde el punto de vista superior, es una ilusión. No es independiente de la mente que lo percibe, es el resultado de la proyección mental de un mundo en el dominio de la mente desde un centro de conciencia. Aquí empieza a hablar ya el asunto de cómo vemos el universo. Y aquí es cómo lo reflexionamos, pero a partir de acá, cuando lo observamos, ocurre una paradoja. Entonces hay un gran número de puntos que ocupan la misma posición, esa es la parte paradójica, y que se ve en correcta perspectiva cuando comprendemos la naturaleza del espacio ordinario. Desde el punto de vista superior, es una ilusión, o sea, no es el verdadero espacio. Es el espacio capaz de percibir a través de las limitaciones de los sentidos físicos que un ser humano tiene. En realidad es diferente. No es independiente de la mente que lo concibe. El espacio existe, aunque la mente no lo quiera o no lo pueda concebir. Es el resultado de la proyección mental de un mundo en el dominio de la mente desde un centro de conciencia. Aquí lo está hablando Taimi antes de que el Spicer y en general todos los telescopios que están en el espacio pudieran darle forma y color a ciertas longitudes de onda que no son percibidas por el ojo humano. Y al darles color, entonces aparecen cosas que normalmente no se podían percibir antes de que esta tecnología pudiera haberse desarrollado. Y entonces sí que se ve el espacio de una manera impresionante. Cuando un individuo proyecta una imagen mental desde el dominio de la conciencia, esta proyección tiene lugar solamente a través de un punto, porque como hemos visto es multidimensional y solo puede proyectarse bajo la forma de sus modificaciones mentales a través de un punto. El punto es como el origen, es el bottom line. Los mundos mentales proyectados son mundos de diferentes números de dimensiones, pero no así su fuente de conciencia. Es decir, la fuente, que es el punto original, siempre es uno, pero esta fuente va a impactar, a compenetrar y va dirigida hacia un centro especial, es decir, hacia un estado de conciencia en concreto. Los mundos mentales proyectados son mundos de diferentes números de dimensiones, pero no así su fuente de conciencia que contiene potencialmente todas las dimensiones. El punto desde el cual se origina en nuestra conciencia lo que vamos a pensar o aquello que vamos a dirigir es un punto común en donde están potencialmente todas las posibles dimensiones. De esas posibles dimensiones, el pensante elige algunas, que es a donde va a impactar el rayo que está enviando y que va a ir exactamente a ese punto de conciencia con su propio estado vibracional. Y por esa causa solo puede ser proyectada desde un punto. Las dimensiones entran en juego cuando se han pasado del umbral del punto. Cuando pasan del umbral del punto, se van a otro estado de conciencia. Y la conciencia pura emerge en el dominio de la mente. De este lado del umbral,
tal como los colores aparecen solo después de la luz blanca pasada a través de un prisma y se sale del otro lado. Aquí está el ejemplo a través del prisma y los rayos de luz. Entonces, al final, todo viene de lo mismo, del punto original, pero una vez que se divide y cada color se vuelve a dividir y cada subdivisión de color se vuelve a subdividir hasta producir un número infinito, son las posibilidades de las proyecciones que el centro de conciencia individual de una persona puede elegir a la hora de trabajar con sus propios pensamientos. Es necesario distinguir entre los vínculos entre las mónadas y sus logos solares, por un lado, y los logos solares y el logos cósmico por el otro, porque cada logos provee un campo para los mundos mentales de las mónadas que están adscritas a él. Esto ya lo habíamos visto antes, pero vamos a repasarlo rápido para que puedan ver cómo lo había él proyectado. Bueno, habíamos visto, ¿se acuerdan? En la parte, pues, muy anterior de todo esto, algunos de los esquemas que ya nos había puesto. Creo que aquí están. Bueno, aquí están sus planos, el plano Adi, Anupadaka y Átmico superior, luego el plano Átmico inferior, el búdico y el mental superior, y luego el plano mental inferior, el astral y el físico. Y luego, enderezando este cuadro de esta forma, habíamos visto entonces que aquí están los mundos divinos, los mundos espirituales y los mundos temporales, que así lo divide él. Y luego aquí está la vida del escéptico, que nunca pasa del plano físico, y la vida del buscador, que pretende entonces subir tanto como le sea posible hasta el átmico superior, en cuyo caso tiene un proceso de revelación, siempre que todo esto de alguna manera está vinculado. Entonces, esto es lo siempre manifestado, él lo pone de esta manera y aquí lo enderezamos para poder entenderlo mejor. Entonces, la línea A representa el límite entre lo siempre manifestado y lo manifestado. La línea A es esta. Pero las líneas B y C también pueden considerarse líneas de demarcación entre lo manifestado y lo manifestado, que es B y C. Como se indicó arriba, estas líneas corresponden a diferentes niveles de manifestación. Y por lo tanto, utilizando lo último que vimos, los rayos que emerjan de los pensamientos que tiene un escéptico estarán condenados a trabajarse en estos estados de conciencia, y los rayos que parten de un buscador podrán elegir una dimensión enorme de profundidad a la que puedan llegar. Y eso nos da idea entonces del enorme sentido que tiene que nosotros leamos y estudiemos esto, porque lo que producimos a través de las lecturas que hacemos son espacios de impacto donde podemos lanzar los pensamientos y por lo tanto podemos encontrar los estados de conciencia una vez que los hemos proyectado y que conocemos y sabemos por fe que están ahí y que existen. Entonces, una vez cosificados e imaginados, antes de llegar al emptiness, es decir, antes de llegar al mundo de las no formas, podemos a través de las formas producir los terrenos comunes, los terrenos intermedios a través de los cuales podamos lanzar los puentes que nos permitan de alguna manera impactar esas zonas y beneficiarnos un poco de su propia existencia en esta superposición de puntos que nos está explicando en la parte posterior, que es la que estamos revisando. Bueno, volvamos otra vez entonces a donde estábamos, que estábamos acá. Cuando un individuo proyecta una imagen mental desde el dominio de la conciencia, la proyección tiene lugar una solamente a través de un punto, porque como hemos visto es multidimensional y solo puede proyectarse bajo la forma de sus modificaciones mentales a través de ese mismo punto. Los mundos mentales proyectados son mundos en diferentes números de dimensiones, pero no así su fuente de conciencia que contiene potencialmente todas las posibles dimensiones, que por esa causa solo puede ser proyectada desde un punto. Muy parecido a los genes también. Ya sabemos que el material genético de una sola célula tiene la información para ser un ser humano completo, pero la parte que se va a manifestar, el fenotipo que se va a manifestar, el fenotipo es la forma en la cual se expresa este gen. Es específicamente para lo que está determinado por el propio individuo que haga esta célula. Y así tenemos entonces células de corazón, células de la piel. Todas estas células tienen la información de la totalidad del cuerpo, pero solamente operan en ellas la manifestación y la expresión de una pequeña parte de ellas mismas. Es el mismo centro general, pero que a la hora de irse subdividiendo va encontrando espacios de manifestación diferentes. El cáncer, como sabemos, es una enfermedad en donde esto se hace un lío, se hace un caos, y entonces empieza a producir el propio organismo células que no son de ese lugar, con lo cual produce una tumoración, que en el caso de que se replique rápidamente, pues puede causar la muerte del sujeto. Bueno, las dimensiones entran en juego cuando se han pasado el umbral y el punto. La consistencia pura emerge en el dominio de la mente, ya lo habíamos visto, del lado del umbral. Bueno, esto era para repasar lo que estaba comentando aquí Taime. Es necesario distinguir, nos habíamos quedado acá, entonces, entre los vínculos entre las mónadas y sus logos solares, por eso nos fuimos hacia atrás.
por un lado y los logos solares y el logos cósmico por el otro, porque cada logos provee un campo para los mundos mentales de las mónadas que están adscritas a él, y aquí aparece el punto central, y luego en el siguiente estado de conciencia, como el punto central tiene un nuevo punto del cual se originan todos estos espacios, que serían entonces la parte divina, y luego cada uno de estos espacios a su vez tiene múltiples espacios de este punto original. Entonces tenemos un punto original primario, como lo puso él, después tenemos un punto original secundario y después un punto terciario. Y del punto terciario ya van a estar entonces aquí todo lo que sería el atma superior de prácticamente todo lo que tiene mente en su versión más inferior, que somos nosotros. Bueno, es su conciencia actuando a través de los planos solares que las mónadas construyen sus mundos independientes, así como los logos solares actuando a través de los planos cósmicos construyen sus mundos independientes en la conciencia del logos cósmico. Una vez más vemos que la conciencia del logos cósmico es el fundamento último al sustratum de todos los mundos creados por los logos solares y las mónadas, como se representan en el diagrama precedente, que es este. Surge ahora el interrogante acerca de cómo este número infinito de mundos mentales creados por las mónadas y los logos solares pueden actuar desde un mismo centro sin interferirse entre sí. En esto, una vez más, las matemáticas nos han ayudado. Si bien ellas no nos permitirán visualizar el vasto panorama de un infinito número de mundos, actuando desde el mismo centro y sobre la base de la misma conciencia, las matemáticas sí que pueden ayudar a comprender cómo es esto posible. El diagrama siguiente representa un cierto número de círculos o esferas que tienen un centro común. Todos podemos ver que es posible trazar un número infinito de círculos con un centro común. Por efectos de espacio, pues aquí pone poquitos, pero lo que él está tratando de decir es que aquí podríamos poner un mundo infinito de círculos. Cada círculo sería un estado de conciencia. Mientras más amplio es el círculo, el centro de conciencia es más disperso, más denso y más alejado del punto central átmico. Pero una vez alcanzado el átmico, tenemos entonces un nuevo reto, porque tenemos que alcanzar entonces el nivel divino. Y después, cuando llegamos a ese, todavía hay otro reto para llegar entonces, al final de cuentas, a los planos más y más superiores de lo que nosotros podemos entender en donde está el universo. Este es el universo interno de un ser humano que más o menos sigue el aforismo que tanto se utiliza de que nosotros somos un universo en pequeño, porque tenemos las mismas características, el punto original, el desplazamiento de los estados de conciencia, etcétera, etcétera, de lo que más o menos nos está aquí explicando Taime. En la práctica, la circunstancia de cada círculo tendrá cierto espesor, por más delgada que sea la línea dibujada. Y en este espesor es el que ocasionará al final la superposición de una circunferencia con otra. Pero en teoría, cada circunferencia es una línea ideal sin espesor alguno, en teoría. Y esta idealidad de estas líneas es la que nos permite considerar como posible la existencia de un número infinito de círculos que tengan un centro común. Aparte de esto, no hay límite para la magnitud del radio de los círculos concéntricos, de modo que pueden trazarse de una manera infinita las circunferencias concéntricas. Esto podría ser enormemente complejo en el sentido de que al final cada uno tendría diferente espesor y habría un espacio entre círculo y círculo infinitesimalmente pequeño, pero suficientemente grande para hacer la demarcación de lo que es un estado de conciencia y el que sigue. Y entonces el rayo del pensamiento, independientemente del sentido aparentemente voluntario que tenga la persona, impactará necesariamente a un espacio de esta naturaleza y por lo tanto tendrá un estado vibracional que es lo que el sujeto pretendió hacer cuando lanzó el rayo del propio pensamiento. No solamente podemos tener un número infinito de círculos concéntricos, sino que cada uno de ellos interferirá con alguno de los demás, por más estrechamente próximos que estén. También tenemos que recordar que estamos considerando círculos ideales, cuyas circunferencias son líneas ideales sin espesor alguno. Y este es el hecho en el que impide la interferencia de unos con otros. En la práctica real, si intentamos trazar un número infinito de círculos en un área limitada, llegará el momento en el que las circunferencias estarán tan próximas que se superpondrán o confundirán con las adyacentes. Es decir, en el plano físico, si queremos meter 1000 círculos en un espacio, por grande que sea, pues tenemos muchas limitaciones, porque el espacio temporal que nosotros vivimos en el mundo físico no da para que nosotros podamos apretar, si se puede decir así, a una serie de círculos hasta que perdamos la percepción de que los círculos son diferentes,
porque nos parecería que ya están todos pegados, porque ya no podemos distinguir la separación que tienen unos con otros. Bueno, la razón por la cual los símbolos matemáticos pueden a veces representar muy adecuadamente las realidades de la manifestación reside naturalmente en el hecho de que la base última de la manifestación es matemática. Aquí es interesante porque Taimni entonces nos lleva a la teoría de clústeres, que es más moderna, o a la teoría de conjuntos de matemáticas. Y en esta teoría de conjuntos entonces podemos poner un número casi infinito de posibilidades y ahí es donde metemos los círculos y ahí es donde la matemática retrata lo que la percepción humana no puede hacer en su propio plano de percepción. No lo podemos hacer en el plano de percepción, pero sí lo podemos hacer en el plano de ideación, asignando números y entonces imaginativamente podemos nosotros entender cómo están estos planos de conciencia distribuidos a través de millones y millones de espacios. Bueno, la base última de la manifestación siempre será matemática, porque habiendo manifestación, todo lo demás es relativo y por lo tanto expresado tan solo en una realidad una o absoluta, adyacente en la matemática en términos de relaciones establecidos con esa realidad. Ahora bien, la matemática es la ciencia que trata solamente de relaciones, no trata en absoluto de cosas reales. La matemática pone una serie de principios y lo que hace es ver las relaciones y cómo se comportan, por lo menos de manera teórica, dichos principios a través de las limitaciones que pone el que está expresándolas, sino las relaciones entre las cosas. Bueno, eso es lo que hace la matemática. Esta es la razón por la que el mundo de lo relativo está basado en matemáticas y que solo lo absoluto está más allá del dominio de ella. Lo absoluto está por encima de las matemáticas y las matemáticas por encima de los sistemas de percepción humana. Pero para nosotros es una ayuda enorme el contar con las matemáticas para poder nosotros idear e imaginar lo que no podemos hacer en el plano físico por sí mismo. Aún la ciencia que investiga tan solo los fenómenos del plano físico está encontrando que la base de los fenómenos físicos es, en última referencia, matemática. Y entre los científicos actuales existe la tendencia a reducir todos estos fenómenos a expresiones matemáticas. Y a menos que un proceso natural o ley científica pueda ser expresada en forma matemática, no son considerados como perfectamente científicos, que es lo que le pasa a la ciencia, ya lo sabemos en la actualidad. Si no hay una expresión matemática de aquello que se está postulando, entonces no se le considera totalmente científico. Si el universo manifestado está en última instancia basado en la matemática, es natural que las realidades de este universo visible o invisibles estén mejor representadas por símbolos de índole matemática. Y es natural que seamos capaces de comprender los más profundos misterios de los mundos espirituales con el auxilio de diagramas matemáticos. Y no solamente diagramas, sino que también los números desempeñarán un papel importante en este trabajo. Porque a la superposición de números, nosotros en forma secuencial ponemos que el número que se ha repetido a sí mismo es el 2 y el que se vuelve a repetir es el 3 y luego el 4, etc. Y luego ya van a ser bautizados estos como ya lo había hecho Pitágoras, que lo vamos a ver un poco más adelante para entender por qué Taimni está comentando esto. Además, como es bien conocido, los números y los diagramas no solo tienen un significado simbólico, sino que tienen potencias que son utilizadas por los ocultistas para lograr ciertos fines. Tomemos el diagrama anterior para ilustrar cómo las realidades de la manifestación, tanto en sus aspectos estáticos en cuanto a los dinámicos, pueden expresarse mediante símbolos matemáticos. Deben destacarse varios puntos. Y este es el famoso diagrama. Entonces vamos a ver los puntos que está tratando de expresar. Y aquí ya sí hice yo alguna referencia a cómo Pitágoras veía estos temas para poder entender mejor lo que está tratando de explicar este Taimni. Vamos a ver entonces lo que comenta Pitágoras. Los números son el principio de la realidad, como lo está comentando Taimni, solo que esto es 2500 años antes. Eso sí, tan solo los números enteros, entendidos estos como puntos rodeados cada uno de un vacío, lo mismo que dice Taimni. ¿Por qué de un vacío? Porque entre el 1 y el 2 hay un vacío, que se agrupaban dando a través de las diferentes figuras geométricas, una vez que las líneas empiezan a tener puntos de conversión y empiezan a dibujar formas. Origen de todas las cosas, tanto de las físicas como de los principios morales que guían nuestra forma de vida. La oposición entre números impares y pares es la más importante de estas leyes numéricas, dicen los pitagóricos. Fíjense qué cosa tan interesante. Hay cierta oposición porque se forman de manera natural los números pares y los números impares. Es decir, formamos dos clústeres, como dice Taimni, dos grupos, dos teorías de conjuntos, dos conjuntos matemáticos. De un lado están los impares y de otro lado están los pares. Pues daba lugar a otras 9 proposiciones que dividían la naturaleza del mundo en dos. Una era limitado-limitado
otro era uno con muchos, otro era derecha, izquierda, masculino, femenino, luz, tinieblas, bueno, malo, inmóvil, móvil, recto, curvo o cuadrado, oval. Todos estos principios eran 9 oposiciones que partían de un mismo punto, que era la oposición natural entre números impares y pares. La mayoría de estas oposiciones tenían un valor mágico y simbólico. El número 5, vean qué interesante, el número 5 representa matrimonio. ¿Por qué? Al ser la suma del primer número impar, el 3, con el primer número par, el 2, se forma el 5, por eso es un matrimonio. Entonces, el matrimonio se forma entre el 3 y el 2, que era el 5, y por eso se le llamaba entonces el número matrimonial. Hay que aclarar que el 1 se consideraba par e impar a la vez, porque de él salían todos. Por lo tanto, no se podía considerar como el primer número impar. Al no considerarse el primer número impar, tenía que ser el 3, y el primer número par es el 2, y entonces el 5, por eso tiene esa connotación. Es el número que permite la armonía y por lo tanto la fraternidad entre estos dos grupos de números que son números opuestos. Bueno, el 4 y el 9 representaban la justicia, el 7 la oportunidad, etc. Bueno, su influencia ha llegado a nuestros días, por ejemplo, al atribuir al 7 una gran importancia ética y física. 7 vicios capitales, 7 obras de misericordia y 7, pues ya sabemos, anteosofía. Todo lo que hemos visto en la naturaleza séptuple. En varias enfermedades la tradición dice que se ha de pasar la semana, que son 7 días. Bueno, son varias ideas de los pitagóricos para que vean cómo tienen una resonancia importante con timing. Bueno, ahora la semana. Matemáticas, ciencia mística y religión, obvio. Aquí Taimni y Pitágoras nos están hablando de las matemáticas, pero no las matemáticas científicas modernas, en donde solamente son representaciones de la realidad para poder hacer transformaciones que sean útiles para el desarrollo tecnológico. Aquí se está hablando de que las matemáticas además tienen una serie de connotaciones mucho más importantes que estas, porque encierran ciencia, pero también misticismo, religión, y daban claves de la vida en la enseñanza pitagórica. Descubrieron una nueva disciplina matemática que pronto se abandonaría, la aritmogeometría, basada por un lado en que las figuras geométricas quedaban definidas por el número de puntos que las constituían, no por las rectas, sino por los puntos. Y por otro lado, las figuras ayudaban a clasificar los números, por ejemplo, los triangulares como el 10, los poligonales cuadrados o cúbicos. Como siempre, había un valor simbólico y mágico otorgado a los números más poderosos, por ejemplo, el 10, que es uno de los números poderosos que formaba un triángulo con la suma de los primeros 4 números naturales, 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 es 3, más 3 es 6 y 4 son 10. Por eso es un número poderoso, porque la suma de cada una de los subgrupos de estos números daba este número, el 10. Bueno. Algunos otros temas relacionados con la música, porque también se acuerdan que los pitagóricos movieron las matemáticas también al mundo de la música. Al ser la música estados vibracionales tan similares a los estados vibracionales que nosotros elegimos a través de nuestros pensamientos y los estados vibracionales que tienen mucho que ver con lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico, porque al final de cuentas todo es este círculo que vibra en función del impacto que hemos hecho de él a través de lo que pensamos, decimos y hacemos, pues la música no se sustrae a esto, y una manera matemática de agregar la parte ocultista a esto es obviamente vincularla a las matemáticas. Esto es una música matemática, es una astronomía matemáticas, y la matemática como como un barómetro especial para poder mezclar estas dos ciencias. Bueno, gracias a sus investigaciones matemáticas buscando conformación de que estas, con el principio de todas las cosas, logró descubrir los pitagóricos los principales intervalos musicales, es decir, otra vez, los círculos o los estados vibracionales que, a pesar de estar muy próximos unos de otros, tienen un comportamiento individual que es expresado a través de un sonido peculiar cuyo oído humano puede diferenciar una vez que se están tocando los dos estados vibracionales diferentes. Si el oído no logra distinguirlos, volvemos a tener el problema que nos decía Timing, en donde las limitaciones de nuestros sentidos físicos hacen que veamos todo como una continuidad porque no somos capaces de distinguir los clústeres, es decir, los grupos. Entonces logró descubrir los principales intervalos musicales, experimentando con las cuerdas sonoras y averiguando que en los principales acordes la relación entre sus longitudes, y que se expresa con números enteros muy simples, como sabemos. Las notas musicales son 5, como notas completas, por así decirlo, y luego tenemos 5, que son los sostenidos o los bemoles.
El sostenido es media nota hacia arriba de las notas que tienen sostenidos y el bemol es media nota hacia abajo porque produce un sonido diferenciado en donde el ser humano puede encontrarlo, puede encontrar la diferenciación y luego hay enormes espacios vibracionales entre círculo y círculo, que son como los silencios, por así decir. Bueno, entonces la acústica musical sería pues una especie de aritmética aplicada, al igual que la astronomía era una especie de geometría aplicada. De esta manera, los estudios científicos de las escuelas pitagóricas tenían 4 ramas esenciales: aritmética, música, geometría y astronomía. Un fuego central era el centro de todo, otra vez, la idea del uno, alrededor del cual giraban 10 cuerpos, el número simbólico más poderoso, como lo hemos visto, porque de este lado ya vimos que Taibni explicó por qué el 10 era el número más potente. Entonces tenemos tierra, antitierra, que era invisible, o sea, la parte invisible de la Tierra, el Sol, la Luna, los 5 planetas conocidos en aquel entonces, y el cielo de las estrellas fijas. Más adelante, esta cosmogonía llevaría a Aristarco de Samos a promulgar la primera teoría heliocéntrica del siglo III a.C. Hay que recordar que de la sabiduría griega solamente conservamos el 3.75% de ese acervo. Por lo tanto, entonces, estamos muy lejos de saber todo lo que los griegos pudieron descubrir en su momento. Sin embargo, con lo poco que sabemos, pues hemos visto la enorme cantidad de desarrollos que tuvieron al ser influidos por estos autores especiales. Platón bebió mucho de esto. Acuérdense que decía que si los dioses tuvieran formas, que no las tienen, pero si las tuvieran, tendrían seguramente formas geométricas. Bueno, vamos un poco más adelante. Estamos aquí metiendo a Pitágoras para ver de qué bebió también este hombre, además del ocultismo, para poder explicar las cosas en un entorno en el que todos podamos entenderlas. La inmortalidad y la transmigración de las almas, que también estudiaban mucho los pitagóricos. Los seres humanos tenemos 2 tipos de almas: las del temperamento psíquico, que moría con el cuerpo, y el alma demoníaca, que era inmortal. Dios sería el alma del mundo y vendría a estar presente en todas las partes en el estilo del panteísmo, pero no podemos afirmar que se encontrara en su pensamiento una verdadera teología. El alma demoníaca se transmigraba a través de metempsicosis. Acuérdense que metempsicosis es el curso que tiene la conciencia a lo largo de todas las formas que vienen desde las piedras. Y la reencarnación es ya cuando estamos en las versiones más adelantadas de todo esto. No se habla de reencarnación de piedra en piedra, pero sí se habla de reencarnación ya en las figuras más adelantadas. En cambio, sí se habla de metempsicosis casi desde que viene el arco descendente hasta nuestros días. Entonces, el alma demoníaca se transmigraba a través de metempsicosis a humanos o animales, y de ahí que algunas de las antiguas fuentes hablasen de la prohibición de comer animales, aunque son textos contradictorios y poco claros, porque si de los griegos tenemos 3.75, de los pitagóricos no llegamos ni al 1%. Entonces hay que entender que muchas de estas frases cuesta mucho trabajo entenderlas por lo poco completas que se encuentran. Las mismas frases estas complejas de la Atlántida, que son 3 grandes diálogos, solo tenemos el Timeo, porque del otro tenemos muy poco, no recuerdo cómo se llama, y del tercero no tenemos nada, 0. Se perdió prácticamente toda esa información. En la física cuántica, respecto a las discontinuidades matemáticas pitagóricas, en la física cuántica se habla de la concepción discontinua de la energía, y de la discontinuidad es a su vez la clave de las matemáticas pitagóricas. Estas se basan exclusivamente en los números enteros y en lo que puede expresarse mediante números enteros, fracciones ordinarias, y no en los números irracionales. El incremento de la magnitud se realiza por saltos discontinuos y es por lo tanto imposible agregar algo que sea menor que una unidad. ¿Qué es una discontinuidad? Una discontinuidad es una línea base cero que de pronto brinca y nos puede producir o un trazado diferente, ya sea que estamos midiendo la respuesta galvánica de la piel o una respuesta a lo mejor microeléctrica que tenga que ver a lo mejor con un corazón o con un cerebro. Entonces, esa discontinuidad hace que el punto salte porque ha habido un cambio y es lo que tiene que expresarse matemáticamente. Entonces, la matemática es capaz de expresar las discontinuidades y ponerles números, y a través de los números poder ver una onda completa con su cresta y su valle y entender hasta dónde sube, hasta dónde baja y qué voltaje tiene lo que sube y qué voltaje tiene el que baja. Y luego vemos que dentro de esa discontinuidad se produce una continuidad discontinua, es decir, el trazado de las frecuencias cardíacas o cerebrales nos produce siempre un patrón que es más o menos continuo dentro de estas discontinuidades por los movimientos. Y la enfermedad sería una tercera discontinuidad, porque en una epilepsia vemos que de pronto esto empieza a rasgar el sistema de medición de una manera enfermiza, y con lo cual tenemos una nueva discontinuidad que ya está muy alejada de la discontinuidad, digamos, normal. Por eso es que la entropía también se le considera de la misma manera.
La entropía, que es el grado de desorden de un sistema, en realidad es lo que es la vida. La vida es entrópica, es decir, tiene un grado de, eh, de caos o el grado de desorden como sistema. Somos sistemas desordenados porque tenemos intercambios con el medio ambiente, pero es un desorden ordenado, como estaba yo explicando ahora con las ondas. Pero cuando ese desorden ordenado se desordena, que es una metadesordenación, entonces ya se produce una enfermedad que pone en riesgo la sobrevida del sujeto. Bueno, el incremento de la magnitud se realiza por saltos discontinuos y es por tanto imposible agregar algo que sea menor a una unidad. Lo cierto es que en muchos sentidos los programas pitagóricos impulsó espiritualmente a muchos programas científicos y filosóficos de la era moderna, proyectos mecanicistas que creían poder interpretar toda la realidad del universo a través de las matemáticas. Bueno, ¿qué tanto puede saltar los números? Pues los números son infinitos, pueden saltar infinitamente alto. Recordemos aquí incluso cómo Carl Sagan, cuando estaba tratando de medir la distancia del universo a través de los instrumentos elementales y los amigos que tenía él, fue a ver al amigo que estaba tratando de hacerlo y este amigo midió, se dio cuenta que los años luz no son suficientes para medir el tamaño del universo, hacer un diámetro del universo. Por lo tanto, entonces trató de inventar una expresión que hablara de un año luz a la 100. Y entonces le dijo a su hijo chiquito que la primera palabra que dijera iba a ser esa distancia, o sea, 10 años luz a la 100. Y como el niño tenía 6 meses de edad, dijo Google. Y entonces se le quedó a ese nombre. El Google es 1 a la 100. Pero aún esa cantidad es insuficiente para medir el diámetro del espacio. Por lo tanto, entonces luego se acuñó el término el Googleplex. El Googleplex es un Google a la Google. Es 1 a la 100 por 1 a la 100. Y ese apenas y alcanza teóricamente para medir el grado de expansión de un universo que todavía crece. Bueno, aquí de discípulo traidor, ya ven que les pasó de todo a los pitagóricos, se les va a quedar esto para que ustedes lo puedan leer. Esto tiene poca relevancia para lo que estamos viendo de Tiny, pero tiene mucho que ver con los líos y las enormes complejidades que tuvieron los pitagóricos cuando hablaban de las discontinuidades geométricas y luego esto cómo generó pues, traiciones, complicaciones. Algunos seguidores se dedicaron a la magia y bueno, hubo ahí una diáspora horrible una vez que termina la famosa escuela, pero muchas de las cosas positivas de esta escuela se trasladaron obviamente a las escuelas griegas algunos siglos después que siguieron, ya sabemos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno. Regresamos a Time. Bueno, proseguiremos. Ya nada más vemos esta porque es como muy denso todo este conocimiento. Proseguiremos ahora tratando las propiedades de un centro irradiante de energía encerrado en una esfera. Las propiedades de un centro irradiante de energías tal son muy notables y ya se ha hecho referencia a ellas en el capítulo del sonido integrado, que es un capítulo anterior de esta misma obra. Ellas iluminan todo el campo del mecanicismo de la manifestación y casi ubican algunas de nuestras doctrinas referentes a estas cosas sobre la base científica. La figura que sigue ilustra el comportamiento de ondas luminosas radiando desde el centro de un espejo esférico, como ha sido pormenorizado anteriormente. Si consideramos cuidadosamente el fenómeno, veremos que estas reflexiones repetidas de ondas luminosas con la tremenda velocidad de la luz realmente significa que la radiación que se había iniciado desde el centro llena permanentemente todo el globo. Sabemos que la luz puede viajar por billones de años a través del vacío del espacio si no encuentra nada que la obstaculice, es decir, algún planeta o algún cuerpo denso sobre la cual impacte o disipe. Por eso el interior de la esfera es un globo lleno de esa particular radiación y permanecerá así de lleno hasta que algún agente externo ponga fin a este proceso. Esto puede ocurrir solamente de dos modos. O bien desaparece la esfera y la radiación pasa a disiparse en el espacio exterior, o bien la radiación misma es detenida en el centro por el mismo agente que la inició. Las dos cosas ocurren. Y las dos cosas ocurren. Un agujero negro sabemos que es un agujero negro porque es un agujero de tanta concentración inimaginable que por ley de gravedad ni siquiera la luz que emana de él puede salir, porque la misma luz que también tiene masa es atraída otra vez sobre ese centro. Eso es respecto a la segunda afirmación. Y en cuanto a la primera afirmación, sabemos que una estrella es una serie de explosiones nucleares que van casi siempre sobre elementos simples, que van de hidrógeno a helio, me parece, y de helio a hidrógeno. Si no recuerdo bien, me parece que es helio,
Y entonces esta cadena que rompe el circuito hace que los haces de luz entonces emanen de ella y vayan a impactar pues las diferentes cosas que tiene enfrente para ser impactadas. Podemos imaginar la energía enorme, enorme, enorme que significa el esfuerzo que nuestro Sol hace para lanzar estos haces de luz en todas direcciones. Y de esos billones y billones de haces de luz, unos poquititos a 8 minutos de distancia, velocidad luz de la Tierra, llegan a este pequeño planeta, suficientes para que nos movamos, para que utilicemos la energía solar de muy diversas formas. Entonces, si nosotros lo viéramos en términos de desperdicio, ¿cuántos haces de luz se desperdician y no impactan sobre pequeñas rocas como la Tierra y que se van y se pierden en el espacio para que en otras constelaciones nuestra estrella pueda ser observada gracias a estos rayos que salen en todas direcciones? Pero veamos aquí un tema de gasto. El gasto de energía para impactar a un planeta, que es donde se está dando, por lo menos en este plano, el formato de vida, es decir, que estamos en el plano visible, en el globo más bajo, y cuánto se desperdicia para que lo poquitito que impacta aquí pueda llegar y sernos útil. Bueno, si consideramos cuidadosamente el fenómeno, veremos que estas reflexiones repetidas de las ondas luminosas con una tremenda velocidad de luz realmente significa que la radiación que se había iniciado desde el campo centro llena permanentemente todo el globo. Aunque no lo veamos, todo el universo está lleno de esta radiación. Sabemos que la luz puede viajar por billones de años. Bueno, por eso el interior de la esfera es un globo lleno de esta particular, y bueno, ya lo explicamos. Ahora bien, supongamos que la radiación iniciada en el centro sea luz blanca. En este caso, todo el globo se llena de luz blanca y permanecerá llena de ella a menos hasta que el proceso sea interrumpido desde el exterior. Cada parte, más aún, cada punto del centro del globo tridimensional contendrá luz blanca o estará impregnado de luz blanca, ya sea actuante o potencial. Por esa razón, cada color del espectro puede aparecer en cualquier punto en el interior del globo y en cualquier momento. En efecto, la esfera de la luz blanca puede ser considerada como una forma perfectamente integrada de 7 esferas de luz coloreada, correspondiente a los diferentes colores de los haces de luz que nosotros conocemos. Y aquí está un ejemplo de la estrella que impacta a este planeta y el planeta la rebota, que llega a este otro lugar y la vuelve a rebotar, o bien el rayo que empieza a caminar, como aquí lo dice Taimni, a través de un viaje enorme hasta que pueda llegar a diferentes constelaciones. Eso, la primera conclusión que hacemos, que hacen los astrónomos antiguos, es el hecho de que la luz, si está un planeta a 800 años luz de la Tierra, pues quiere decir que hace 800 años estaba allí. Los haces que estamos recibiendo son los haces de cuando aquello estaba en el punto el punto en el cual emanó o rebotó la luz que estamos observando. Por lo tanto dicen que el espacio es un doble imaginario. Es un primer imaginario porque es una construcción de lo que los sentidos pueden percibir, y es un doble imaginario porque en realidad las constelaciones más lejanas han cambiado de dirección porque esas luces que apenas están llegando a nuestro planeta en realidad fueron emitidas hace tantos años que evidentemente ya no están donde estaban. Ni la Tierra está donde está cuando aquella emanación surgió, ni aquellos astros o estrellas o lo que fuera tampoco están porque se han movido. Bueno. Cuánto se ha dicho arriba con relación al cuerpo físico es también válido para el caso de los otros vehículos sutiles de la personalidad. El centro común sirve, aquí va a bajar Taimni ya a la persona, a todos estos fenómenos complejos, pero ya en el campo de la parte interna del ser humano. Bueno, el centro común sirve no solo de puente para la conciencia entre los diferentes planos, sino también como vehículo para la transmisión de diferentes clases de fuerzas de un plano a otro. Ojo, el centro común sirve no solo de puente para la conciencia entre los diferentes planos. ¿Qué quiere decir puente? Que si nosotros lo invocamos metafísicamente podemos llegar a él, porque hay un puente entre el Atma y todas las partes constitutivas de los principios humanos. Entonces, por un lado, es evidente que es un puente a través del cual podemos creer, no nada más es como un antacarana completo o el cordón de plata completo, o como podamos llamarle, pero lo que nos está diciendo acá es que es, por supuesto, es un puente que conecta todos los planos, pero también es un vehículo para la transmisión de diferentes clases de fuerzas de un plano a otro. Entonces es un puente y es un vehículo.
A través de este centro común, la personalidad permanece no solo en contacto con la individualidad o mónada, sino que también recibe las diversas clases de fuerzas que fluyen hacia los cuerpos inferiores, ya sea naturalmente o como resultado de la respuesta desde lo alto a la aspiración o invocación de estas fuerzas. Ojo, aspiración o invocación. Aquí hay otro gran secreto. Se invoca esas fuerzas para que esas fuerzas bajen porque ya existen como vehículos y a través del cual pueden inspirar al sujeto para que el sujeto entonces sea un mejor ser humano. Entonces, vamos a repetir esto porque muy interesante. Este centro común sirve no solo como puente para la conciencia entre los diferentes planos, sino también como vehículo para la transmisión de diferentes clases de fuerzas de un plano a otro. A través de ese centro común, la personalidad permanece no solo en contacto con la individualidad o mónada, sino que también recibe las diferentes clases de fuerzas que fluyen hacia los cuerpos inferiores, ya sea naturalmente o como resultado de la respuesta desde lo alto a la aspiración. Respuesta desde lo alto, es decir, se le busca a lo superior y lo superior responde a la aspiración del estudiante que va creciendo o a la invocación que el estudiante hace de estas fuerzas para que pueda ser merecedor de que estas fuerzas le toquen. Las que parecen descender hacia los vehículos inferiores, pero que en realidad llegan a través de ese centro común. Y bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Sigue siendo denso Taimni y yo creo que nos vamos a llevar todavía otras 2 clases más porque todavía faltan aquí algunas cosas de Taimni todavía muy importantes. Vean, vamos a llevar 2 o 3 clases todavía de esto o más y luego ya nos vamos con la energía, pero antes de la energía todavía nos queda un buen tramo. De todos modos es, desde mi punto de vista, el más brillante de los que pueden expresar las cosas complejas y relacionar lo que vemos en el cosmos con lo que dicen el ocultismo. Entonces, por esa razón vamos a tratar de verlo con cierta calma para poder ir hilvanando y entendiendo cada uno de los puntos que trata de explicarnos este autor. Bueno, vamos a pasar, si les parece, entonces a las preguntas. Le pido a Emilce, por favor, que voy a dejar de compartir. Y pasamos a las preguntas. A ver, Salomón. Para variar. Hola, Enrique. Muchas gracias por tus tantos conocimientos que nos compartes. Bueno, tengo algunas preguntitas. Espero agruparlas para que me des una explicación general, para no tomar mucho tiempo. Dice, ¿a qué se debe que la velocidad de los rayos, de un manojo de rayos, viajan en diferentes velocidades? ¿A qué se puede deber eso? Si salen de un centro, de un punto, ¿por qué puede viajar uno más veloz que el otro? Esa es una. Y en las figuras geométricas que, por ejemplo, en un prisma, cuando dibujamos como tratando de hacer notar la tercera dimensión de un prisma, cuando está punteada la parte interior del prisma, es porque está hacia atrás, ¿verdad? Y cuando está en línea continua, es porque está hacia nosotros la figura. Ahora, un rayo de luz que entra en un prisma, un rayo de luz blanca, que entra en un prisma, sale en colores. Si ponemos un prisma en cada color, se vuelve a subdividir, pero en los diferentes grados de ese color, ¿verdad? Por ejemplo, si es el rojo, pues lo dividirá, no sé en cuántos rayos, me imagino otros 7, pero en los diferentes rojos que tiene el rojo. Bueno, bueno. A ver, mira, vamos por sí. partes, Salomón. La luz blanca en realidad tiene muchas longitudes de onda. Estábamos hablando del espectro visible y por eso se usa muchas veces de ejemplo. El ejemplo, el cómo la luz con cierto grado de concentración a través de un prisma produce una división perceptible, como lo hace el arco iris también cuando hay determinadas condiciones atmosféricas. Eso es en relación a eso. Pero hay que entender que en realidad esa subdivisión es muchísimo mayor, solo que el ejemplo está haciendo referencia a lo que el ojo humano puede de alguna manera diferenciar.
tenemos tres colores fundamentales y luego las relaciones entre los colores nos producen más colores, hasta que tenemos el espectro completo de colores entre colores primarios y secundarios. Tenemos en los ojos los pigmentos apropiados para poder diferenciarlos. Tenemos el eritrolabe, que así se llama, que es el rojo, que viene de eritrocito, el cianolabe, que es el azul, y luego el clorolabe, que viene de clorofila y que es el verde. Entonces, entre los colores fundamentales, una vez que se empiezan a mezclar unos con otros, nos empiezan a dar nuevos colores como el naranja, etcétera, etcétera. Pero eso es para el uso doméstico de las limitaciones que el ojo humano tiene para entenderlo. Por eso se usa como alegoría. Pero en realidad, la subdivisión que hay entre un color y otro, como dice Taimni, es infinita. Aunque los colores no pudiéramos, digamos, entre los naranjas puede haber a lo mejor millones de tonalidades de naranja que no son, para el ojo humano es naranja, y a lo mejor un naranja muy cargado hacia el límite superior vibracional y el más cargado hacia abajo, vamos a poder ver ciertas diferencias. Pero en realidad aquello es enorme, el ojo humano es muy limitado para percibir. Entonces, por eso nos está hablando también de esa subdivisión enorme. Ahora, la primera pregunta que hacías era de por qué viajaban los haces de luz. Aquí yo he leído de todo hace mucho tiempo, pero lo primero que descubrieron es que no viajaban a la misma velocidad, pero tampoco era tan diferente la velocidad. Si hablamos de 299.000.99, quién sabe qué porcentaje de diferencia hay entre esa proposición logarítmica en relación a un rayo y otro. Pues es realmente tan baja que realmente eso no distrae la velocidad que pueda tener el haz, pero sí vemos que deja una estela, porque pasados billones de años, entonces la estela que se rezaga es muchísimo, no muchísimo menor, pero ya lleva cierto rezago en relación a los que van más adelante. Pasa con los espermatozoides, pasa con prácticamente todo lo que vemos, incluso en el mundo ya fenomenal. Entonces, ¿por qué es así? No se sabe, pero se descubrió. Y a partir de que se descubrió, entonces se especuló, entonces dos partículas o dos líneas no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo simultáneamente. Todavía no se conocían lo de los planos del espacio temporal, estos que ves que es el single sideband, en donde vemos que en realidad en un plano temporal también se divide en una serie de haces muy complejos, como si fuera un círculo. Solamente pensábamos en un plano bidimensional, que así se descubrió esto en la época de Taimni. Pero aún hablando del plano nuevo tridimensional, nosotros vemos que esto se cumple con la salvedad de los puntos de origen. Cuando tenemos un punto de origen, a partir de ahí, eso sí que ocupa un mismo espacio-punto, porque de ahí sale todo. Pero quitando esa excepción, en la parte manifiesta ya no hay dos haces que ocupen el mismo espacio. Hay una separación invisible para el ojo humano, pero hay una separación. Todo tiene su espacio-tiempo. También se cumple en el plano físico. Yo no puedo estar aquí y puede estar alguien en el mismo espacio-tiempo que yo, por lo menos de este espacio físico. Tengo yo que quitarme para que otra persona se pueda ubicar. Incluso en las visualizaciones que hacemos muchas veces con las personas con las que trabajamos, cuando vemos que las personas no están en su lugar, porque se han movido, hacemos una visualización y no están, entonces esa persona no gobierna como centro todo lo que pasa alrededor suyo. Entonces tienes que moverla, metafísicamente hablando, a través de la visualización, para que ocupe el centro, a través del cual entonces todas las cosas puedan confluir. Entonces la reticencia a utilizarla, que son modelos que desarrollaron los franceses hace años y que son muy útiles, tienen casi los mismos principios, muy burdos, pero al final son los mismos principios de esta concentricidad, y por lo tanto todo lo que se mueva a partir de un centro que debe ser ocupado por una fuerza que es igual matemáticamente a cero, y como es cero ya no cumple todos los requisitos del plano de manifestación, que es el 1, que se repite a sí mismo. Más o menos por ahí va el tema, hasta donde yo, con la ignorancia que tengo con la mucha ignorancia que tengo de estos temas, pueda explicar, pero más o menos así lo vería yo, de esta manera. ¿Puedo hacer la última? Sí. Años luz, los años luz son útiles para nuestra galaxia, ¿verdad? No para el universo, pero sí para nuestra galaxia. Sí, bueno, es una medida para poder entender qué tan lejos o qué tan cerca están las cosas, pero en realidad es una medida que confunde, como decía Carl Sagan. Por eso en Los Dragones del Edén, en su libro, él se rompía la cabeza porque sus estudiantes no se daban cuenta de la magnitud, por ejemplo, de la edad del universo. Y se acuerdan que hizo el calendario cósmico, en donde metió en un año solar normal toda la historia del universo, y la regla de 3 decía que cada segundo de este modelo es como lo que hacemos con los barcos a escala. Hizo un
un universo a escala en 365 días. Y dijo, cada segundo en este vale 480 años. Y entonces le dijo a los estudiantes, a ver, ¿cuándo nació la Tierra? Y todos, pues no sé, febrero o marzo, 1 de septiembre. Ya, entonces ya pudieron impresionarse. ¿Cuándo nació Cristo? El 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos y con 56 segundos, hace 4 segundos. Entonces, claro, ya se quedaron con la boca abierta, porque pudieron dimensionar, como dice Taimni, el esquema sirve para que puedas dimensionar una verdad compleja y a través de tu capacidad abstracta puedas acercarte razonablemente bien a esa verdad hasta donde el seso más o menos lo permite. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, no es una medida que permita hacer... Muy amable, Enrique. Muchas No, al gracias. contrario, gracias a ti. Leonor Ruiz. Perdón, es que ¿Qué pasó, Leonor? y que con la computadora te es muy difícil las cosas, pero sobre todo si no ves bien como yo. Bueno, respecto a las matemáticas que estás tratando, creo que yo no le entré a las matemáticas, me quedé de contadora porque sí son bastante complejas y estaba yo diciendo que mi coco no me daba para tanto. Sin embargo, cuando empecé a estudiar la doctrina secreta, allí sí fue cuando me sacaron fuera de contexto y fue cuando pues te dicen lo de Carl Sagan respecto al año y en la astrología, ¿no? Respecto a todo cómo se llaman las eras, que ahorita estamos en Acuario, y por lo tanto es un boom de todo el conocimiento, porque eso es lo que nos marca la era de Acuario. Que sigue siendo matemáticas al final de cuentas. Al final de cuentas, sí me metí en las matemáticas, y las matemáticas viendo es un medio para llegar a conocer, como dicen, el universo, a Dios y al universo y a uno mismo, porque matemáticamente, desde la concepción, es como somos concebidos. O sea, es una forma matemática la que se ve, vamos a decir, la que se forma alrededor del huevo, ¿no? Pero definitivamente, o del óvulo. Por eso cuando empecé, bueno, leí un libro acerca de astrología, un libro de Adler, Oscar Adler, me llevó me llevó un poco también a la Kabbalah y estudiando astrología, y es cuando dijo, es donde oí aquello de que nosotros somos un puente para llegar a ese conocimiento tan grande que tú ahorita lo estás poniendo así, me estás dejando con el ojo cuadrado, porque yo no le entré a Taimi cuando vi su libro, lo volteé y le di la vuelta y no pude llegar más allá. Empecé a leerlo y lo eché a un lado. En mi capacidad pues no dio para tanto, pero cuando te lo ponen más sencillo así como lo pones tú, la ciencia, pues sí dan ganas de aprender, pero pero ahí es donde, cuando dices, si tú como ser humano, conociéndote, o como dices, a veces estamos fuera de nuestro centro y precisamente por eso no logramos expandirnos o llevar nuestra luz hacia otros lados. A eso la teosofía es a lo que nos manda, ¿no? El conocer, el investigar y el saber que tú tienes esos poderes latentes, porque tú tienes y eres parte de la naturaleza. O sea, esa naturaleza del cosmos con K y del cosmos con C y de la misma Tierra, porque nada más analizando la Tierra y más bien a veces nuestro entorno cercano, muchas veces no somos capaces de encajar en nuestro entorno cercano.
¿no? Porque no tratamos de conocernos a nosotros mismos. Entonces, yo siento que, por ejemplo, ahorita que dijiste que sí somos un centro, que damos esa luz y que al mismo tiempo somos el prisma que expandemos esa luz blanca, es una de las cosas que te preguntan, que quiero preguntarte. ¿Estoy equivocada o me regreso? No, está bien, mira, siempre hay un centro en el cual gravitas o gravita todo alrededor tuyo. Sí, Por ejemplo, yo distingo en teosofía 3 centros y ahora que vamos a estar en la FTI vamos a trabajarlo, ese mismo modelo. El primer centro es el del conocimiento. Si tú estás bien centrado, todo va a gravitar alrededor tuyo, vas a comprender las verdades que dice HPB y los maestros y otros teósofos, y entonces te estás en el centro, que es el punto, es como un láser en donde todo lo que está alrededor cae en ese punto. Si estás mal centrado en el conocimiento, porque consideras que no entiendes, porque consideras que está complicado, por lo que fuera te sales del centro, no va a caer toda la información que requieres. El segundo centro es el desarrollo interior, esto es todo ese conocimiento, cómo lo aplico en mí mismo. Y entonces empezar a meditar, empezar a trabajar la parte interna, empezar a conocer los principios, empezar a pedir ayuda a las jerarquías que puedan ayudarnos, todo ese trabajo interno. Y el tercero es cómo aplicar eso mismo al exterior, a las personas que requieren de nuestra ayuda. Entonces, el conocimiento que primero adquirí, que luego apliqué a mí, ahora lo aplico hacia afuera a través del servicio. Y son 3 grandes centros que deben ser, desde mi punto de vista y el punto de vista de los que vamos a estar ahora en la FTI, es a través del tercer centro, ahora hay que llevar a la práctica lo que sabemos. Y entonces, en ese sentido, ya somos el centro de la ayuda de un hogar de ancianos, el centro de la ayuda a las personas que están en un proceso de muerte inminente, como lo fue la Madre Teresa o como le fue cualquier otra. Entonces, el centro es un punto hipotético al cual podemos abrazar o rechazar o incluso podemos ni siquiera ubicar perfectamente cómo está. Por eso a veces hay que hacer visualizaciones para que la gente se familiarice con lo que es ese centro y él mismo se dé cuenta si está bien centrado o no, porque si está bien centrado, todo se le va dando por añadidura, que de hecho hasta los evangelios lo dicen. sí, Bueno, no lo dicen así con tanto detalle, pero más o menos lo dicen. exactamente. Así A es como veces yo no lo lo veo, dicen tan claro, porque claro, eso es lo que porque se habla buscamos leóricamente. en las personas como tú, que nos van aclarando todos esos puntos. Claro, nos podemos equivocar, pero por lo menos es lo que No, no recibimos. importa que teoricemos, o sea, si teorizamos es porque estamos, yo siento que estamos haciendo el esfuerzo Ah, claro, por eso sí, buscar un centro, ¿no? O de sea, que hacemos el y esfuerzo, sí. también en la búsqueda de uno mismo, como tú dices, luego se convierte uno en ese prisma y solito te va llegando donde puedes ayudar o don y siempre también ayudas cuando tú eres un ejemplo. Sí, en Yo la siento, etología pasa también, tienes una manada de lobos y el lobo alfa, el lobo, el macho, cuando se aleja de su lugar por la razón que sea, atrae a un nuevo lobo que pueda ocupar el espacio que se ve que está flaqueando por la edad avanzada del lobo o por las propias características de personalidad del propio lobo. Pero bueno, si quieres dejamos esto para que puedan preguntar los demás. Muchas gracias, no al contrario. honor. Ricardo Gracias a ti. Coutinho. Hola Enrique, buenos días, buenas tardes y Hola. primero que nada, mil gracias. Creo que ha sido una exposición deliciosa la que nos has regalado y que nada más nos motiva a estudiar más. Qué precioso mundo el de la ciencia, el de las matemáticas y Taimi, cómo de una manera tan deliciosa nos lo conecta con el estudio de nuestro ser, de nuestra personalidad y cómo podemos conectar con nuestro ser interior. Pero bueno, mi contribución es realmente para el concepto de entropía es realmente fascinante y alguna vez vi un video de un físico teórico llamado Brian Greene. Él es americano, es de esta camada de Michio Kaku y de Ujú. algunos otros físicos cuánticos, teóricos, y él explicaba la entropía de una manera así, y lo quiero compartir. Creo que ayuda a visualizarlo así, esta cosa de ir de un estado ordenado a un estado desordenado, ¿no? Que la naturaleza nos brinda muchos ejemplos en este sentido. Tal vez pudiera parecer, no sé, si el Big Bang puede ser una cuestión de entropía, pero bueno, él explicaba la entropía con un ejemplo así.
y decía, imaginemos que tenemos vamos a suponer 100 hojas tamaño carta de estas de las Bond, ¿no? Imaginemos que tenemos este paquete, este deck de hojas y nos vamos a un parque, a un jardín. E imaginemos que estamos en un día con viento y que este deck de hojas lo lanzamos hacia arriba. Dice, ¿cuáles son las probabilidades de que estas 100 hojas blancas aterricen en el pasto verde de manera ordenada, tal como salieron de nuestra mano? Y decía, pues es prácticamente imposible. Pero él lo decía, bueno, la física cuántica es un mundo de probabilidades. En teoría, hay una posibilidad, solamente que hay una probabilidad dentro de tal vez millones y millones de probabilidades, que podríamos repetir el experimento millones de veces y nunca estas hojas se van a regresar, van a aterrizar en el pasto verde de forma ordenada como salieron. Y ponía otros ejemplos, ¿no? Ponía el ejemplo de un cascarón, de un huevo que rompemos y cómo el cascarón otra vez ya no se regresa al estado ordenado del huevo que fue. Y con esto hacía un símil de la flecha del tiempo y por qué el tiempo siempre parece que va de pasado a futuro, el concepto de la flecha del tiempo, pero él decía, es una ilusión y a veces lo trato de conectar con Maya, ¿verdad? La ilusión de Maya, porque él decía, en teoría, en física cuántica pudiéramos ir de futuro a pasado, solamente que otra vez las probabilidades de ir de ese estado desordenado a ordenado es una entre no sé cuántas millones de probabilidades y Sí, en nuestro Ricardo, mundo real no para que existe. dejemos a José Antonio que tiene una pregunta. Brian Greene es uno de los físicos, más allá de la enorme capacidad que tiene, es un gran divulgador de ciencia. Y sí, seguramente, bueno, conoce algunos de los libros, pero tiene el universo elegante, que está hablando de la parte estética del propio universo, que también otros ya habían comentado, pero él lo hace mejor. Y luego tenemos el Hidden Universe, que es de donde viene muchas de las cosas que estabas ahí comentando, donde trabaja más el concepto de entropía. Tiene esquemas parecidos a los que tiene Tiny. Obviamente no es ocultista, pero en ese de Hidden Universe pone muchas de las cosas de lo que hay oculto en el universo sin llegar a todo lo que ofrece la parte ocultista. Muy recomendable la lectura, muy buen autor. Todos los autores que se esfuerzan en ser divulgadores hay que leerlos porque ayudan mucho. Tienen la ciencia y se esmeran en que la ciencia se pueda transmitir. Uno, por ejemplo, para la física, que también es famoso, un noruego, no recuerdo ahora cómo se llama, hizo, desesperado de que no le gustaba a los alumnos la física, hizo un libro que se llama La física de los superhéroes. Y entonces fue a su clase y dijo, a ver chicos, hay dos Supermanes. El primer Superman era un Superman que podía dar saltos de 11 metros en el planeta Tierra y cargar un automóvil de 1 tonelada. Pero hasta ahí llegaba. El segundo Superman pues ya volaba y hacía, vamos a usar el primero. Díganme cuál es la densidad que puede haber tenido su planeta Krypton como para que al llegar a la Tierra pueda hacer esas cosas. O sea, ¿qué haría un ser humano en la Luna respecto a cargar pesos y todo en relación a lo que hace Krypton? Y entonces los alumnos se pusieron como, al ponerles un problema de esa naturaleza, empezaron a motivarse para aplicar lo que él enseñaba en física y poderle sacar algún sentido. Esos autores que lamentablemente los científicos modernos se hacen casi incomprensibles, es parte de su personalidad, y entonces se guardan ese conocimiento, no saben transmitirlo, no quieren o no pueden, no todos, pero muchos, pero hay algunos que sí. Por esa razón, entonces, hay que leer a Green, que es el que mencionaste, y hay otros por el estilo. El mismo David Bohm en un primer momento era sofisticado, una vez que a través de la esposa lee un libro de Krishnamurti y le dice a David Bohm, tendrías que conocer a este hombre que está muy sofisticado. Y entonces se anima él a hacer el contacto con Krishnamurti y luego hicieron un montón de videos, el primero de ellos fue en el Hyde Park. Yo recuerdo la fecha y todo porque fue la fecha que nació mi hijo, es en el 83. Y los dos iban a hablar sobre lo infinito o no del conocimiento y es una delicia y tenemos todos esos videos. Parte del objetivo de la FTI ahora es distribuir a todas las ramas lo más que se puedan todos estos videos para que en las ramas puedan ustedes favorecerse de lo que ya está y entonces puedan actualizar su conocimiento y sentirse motivados para compartir. Pero es muy bueno que hayas sacado a colación a Green porque de una u otra manera, si quieres subirlo al chat sería muy bueno.
algunos de los libros que hayas leído de él. Yo nada más conozco el libro elegante, perdón, el universo elegante y el Hidden Universe. Pero sé que tiene más, sé que es un profesor de Columbia. Acuérdense que Columbia tiene, es de las universidades que tiene más premios Nobel históricamente, es la Universidad de Nueva York, pero empezó en algunas de las privadas famosas, que creo que no empezó ahí, no me acuerdo en cuál. Puede haber sido en Harvard, Oxford, alguna de esas, pero actualmente está o sea, es un tipo que hay que leer. Y si quieres ponerlo, por favor, ahí en el chat, sería bueno para el que tenga un poco de inquietud. Claro que O sí. incluso si quieren que veamos luego un poco de Green, podemos verlo. Y ahora Gracias. no me acuerdo quién es no el maestro directo de él, pero había uno que hablaba del universo, y es que ahorita se me fue el nombre también. Pero bueno, él bebió mucho también de uno que trabajó en la quinta disciplina es que luego se me cruzan los cables ahí de los autores, pero a ver, es Peter Senge, que vino a México, Peter Senge, que hizo la quinta disciplina. Y cuando hizo la quinta disciplina y la escribió, vino a México, dio la charla de la quinta disciplina y pidió a 5 tipos que dieran las 5 disciplinas en una universidad que fue la Iberoamericana de México. Y a mí me distinguió con la primera, el Personal Mastery, y yo di Personal Mastery guiado por este hombre sobre la primera disciplina que se llama dominio personal. En aquel entonces todavía no trabajaba yo mucho la doctrina secreta, pero ya empezaba yo con ciertos esquemas. Y de él, un discípulo de él, no un discípulo, un coterráneo de él, es parte de los que alimentaron al Señor, que ahorita creo que se llama Ari de Geus, no me acuerdo, pero bueno, si quieres ponerlo ahí, porque es muy bueno que hayas tocado esos autores, hay que leerlos, porque bueno, Isaac Asimov, y los clásicos autores estos que se esfuerzan en que entendamos cosas complejas, hay que leerlas, para no soplarnos. Hay unos libros súper complicados, ¿no? Que luego no es posible encontrarles pies ni cabeza. Gracias, José Antonio. Gracias, Enrique, y claro que sí lo comparto. Gracias. Gracias, Dick. Para decirte la charla de hoy y que un comentario quería hacer que Sí. el autor que mencionas hablaba de... Estamos viendo tu peinado entrópico porque nada más te vemos la pura cabeza. Cada vez más, ¿no? Ya te vemos ahora. Está muy entrópico tu peinado. Estaba diciendo que cómo sabía él datar los años de la Tierra, por ejemplo. Cómo data actualmente la ciencia, la antigüedad de la Tierra o del cosmos o demás, porque en la época de Blavatsky, lo que leí de las secretas que estaban perdidos en estos temas. O sea, se ríe de los geólogos diciendo cada uno, da unas cifras de los periodos terciario, secundario, mioceno. Yo me imagino que ahora sigue igual la cosa, porque carecen de datos para investigar. Aparte que la Tierra tiene 4.5 millones, se supone, ¿no? Pero sí, la datación es muy poco precisa, y también de los fósiles lo mismo por el radiocarbono 14. Sí. Que tiene tiene serias limitaciones respecto a la longevidad de ciertos fósiles. Entonces, sí, eso ha comprimido a la arqueología a casi prácticamente el neolítico para acá, o el paleolítico superior como mucho. Entonces, en realidad no tiene, lo demás es muy especulativo porque no hay manera de tasarlo, porque no tenemos los marcadores todavía y son muy imprecisos. Ya saben que los isótopos van de alguna manera teniendo un camino que les permite ver en función del grado de destrucción que tienen, más o menos la cantidad de años de cuando fueron implantados en los huesos, en las partes óseas. Sí. Pero ¿qué pasa con los sin huesos? ¿Qué pasa con...? Por eso se ríen a veces los ocultistas y por Dios, hagan grande su cabeza, es muy poquito lo que pueden observar. Y entonces el ocultismo nos da esa posibilidad, y claro, al final te ríes de las medidas que todavía la ciencia tiene, porque la ciencia pues está muy limitada para muchas cosas, a pesar de que se vanaglorie de hacerlas razonablemente bien, pero razonablemente de acuerdo a las enormes limitaciones que tiene. Sí. Hay 2 ciudades de piedra en Malta que son verdaderas ciudades, no como Stonehenge, que es nada más una serie de estelas. Y estas ciudades complejas, que se supone que son las más antiguas de Europa, por lo menos, tienen dólmenes, talmudes, etcétera. Y entonces la tasación es muy compleja, pero sobre todo la forma de vida del ciudadano primitivo del Paleolítico Superior, que ha tratado como de dividirse entre lo que fueron los neandertales, que estaban en peligro de extinción, y el Homo sapiens, que fue al final de cuentas el que procreó. Todo es muy especulativo. Se supone que los últimos neandertales murieron en el Peñón de Gibraltar, y claro, te lees todo eso, pero luego dices, ¿será? Y luego lees la doctrina secreta y como que ya tienes ahora sí una vastedad
donde Claro. te dice, a ver, en el dental hacia atrás hay una barbaridad de cosas y se han movido los continentes y han dado vueltas, no van a Claro. encontrar nada jamás. Y entonces Claro. ya empiezas como a enamorarte, como le pasó cuando el descubrimiento de América, que la gente empezó a enamorarse de las cosas, de los relatos que los marinos hacían, porque eran Sí. cosas que no, o pájaros que hablaban, cosas de ese tipo, el café, el tabaco, o sea, entonces tiraron a la basura las novelas de caballería porque era mucho más emocionante lo nuevo. Sí, sí. Entonces, yo creo que tenemos un tesoro con la doctrina secreta y en Sí, general con las partes ocultistas de la teosofía. Y luego sí, sí. tenemos a la ciencia, pues que a pesar de que se vanaglorien de grandes avances, pues hay serias limitaciones en las conclusiones que llegan. Por eso cada Sí, rato piden perdón y dicen que se equivocaron y tratan de reformular las teorías que habían generado. sí. Entonces, pero al final pues es muy interesante, ¿no? Es el poder bucear en estos libros, que también los hay, libros de arqueología también muy interesantes, con arqueólogos muy serios, que Sí. entienden las limitaciones que tiene la arqueología. Uno de ellos es el doctor Litvak, que hizo un Ajá. libro para hablar de esa limitación, en donde dice todas las piedras tienen 2000 años, dice, Sí. para tratar de circunscribir hasta dónde llegamos. Porque Vale. más allá es mucho más difícil que podamos hacer un conocimiento especulativo. Y luego Sí. la tendencia del ser humano a destruir las cosas que se han creado, pues ya nos pone en una complejidad enorme para ver Sí, si sí. realmente esta última civilización empezó en Dilmun o empezó en Mesopotamia o empezó, no sabemos. Ya. Porque luego aparece otro vestigio y lo mismo pasa con los fósiles. Es un Sí. lío. Al final hay que regresar al ocultismo porque ahí está una secuencia y si nosotros damos fe de que eso es real, y si nosotros generamos los puentes apropiados, podemos en el centro adecuado empezar a beber. Ahora, yo hablé de los centros hace rato porque cuando te formas como intelectual, luego cuesta mucho trabajo ponerte en el centro como teósofo, porque Sí, te claro. brinca ahí un poco, porque te han enseñado a menospreciar lo que no sea la ciencia dura como ellos la trabajan. Pero hay que Ya. hacer un esfuerzo enorme y sentarse en esa silla, en la silla del centro, y te empieza a bajar todo y empiezas a pensar ya como teósofo. Y si Sí, piensas como teósofo, piensas bien, porque de claro. alguna manera es lo que estas grandes jerarquías han compartido a través de su amanuense, que era HPB, o Sí, a través de las cartas de los maestros, pues todo este conocimiento que en un momento dado se les preguntó. Entonces, sí, sí. ese es el manantial del que bebemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlo y por eso debemos cuidarlo, porque la ciencia va lenta para tratar al final de cuentas, y luego hacen trampa. Acuérdense que Blavatsky ya había hablado de más planetas, y en cuanto Sí. se descubrió el siguiente planeta excéntrico después de Plutón, en la asamblea que tuvieron los que son enemigos de la teosofía y en general del ocultismo dijeron que, bueno, que esos planetas, si eran más chiquitos, ya no eran planetas, y después de la discusión se cargaron hasta Plutón también, y Ya ahora ya ves. quedaron hasta menos. Es una Sí, locura y es una tontería, pero sí, pues así sí. se las gasta a veces la ciencia. Entonces hay que tener un poco de sentido común para entender que ellos tienen su vía, tienen su forma de trabajar, nosotros tenemos Sí. la nuestra. Están Y al ocultando final, cosas. Quería preguntarte, uh-huh, han aparecido últimamente restos de gigantes en varias que he visto fotos en Telegram recientemente y he visto vídeos de estos de seres de 3 metros para arriba. Y no lo están ocultando. O sea, no están ocupándose de eso nada de arqueología. Nada. Hay fotos en Telegram. Si tienes Telegram, luego te envío fotos. Entonces yo hice un comentario, era un chat americano. Entonces empecé a hablar de la Otis Saqueta, la cuarta raza, que era gigantes. Y que seguramente estos gigantes eran restos de esos seres. Y me echaron de allí. ¿Sabes? Me sacaron del canal diciendo que, bueno, que eso es brujería, no sé qué. Digo, vamos a ver. sí, Esto pues no lo mira, explica. La y ciencia eso que oficial no lo ahora explica. ya no queman a la gente, pero bueno, obviamente uno entiende que pensar diferente que un grupo tiene sus Sí, consecuencias. claro. Y por eso tenemos que tener un grupo sólido, saber lo que estamos leyendo y Sí, tratar sí, pues no sé, de regocijar a nuestro espíritu a través de las lecturas que hacemos, sí, mezclando la enorme cantidad de cosas que hemos estudiado antes, por supuesto, para sí, ponerlas como contexto, poderlas comparar y muchas de ellas desecharlas, pero pues la idea es que podamos hacerlo de esa forma. sí, sí. Pero bueno, sí, está muy bien lo que Pero tú comentas. conocías ese encuentro de restos de huesos de gigantes. He leído de repente cosas, porque también hay cosas ahí de mucha charlatanería. A veces Ya, pero ponen ahí huesos que no son, y esas fotos. entonces hay un sensacionalismo. Acuérdense que el periódico de Washington, no, de Chicago Times o no sé qué, en donde Sí, estaba Pulitzer, se salvó de la bancarrota porque Pulitzer empezó a poner noticias amarillas,
De ahí viene Ya. el concepto de amarillismo. Luego se compuso Pulitzer y ya hizo el premio Pulitzer para los fotógrafos y los reporteros, premiando a las fotos más valientes y lo que fuera. Pero él inventó eso y en la actualidad vivimos de eso. Un periódico que no hace cosas sensacionalistas no vende, y entonces, o vende poco. Y como la ambición es muy grande, entonces de pronto colocan cosas, te ponen cosas muy atractivas para embrutecer a los lectores, y en realidad muchas veces es basura, pero bueno, vivimos en ese mundo. Entonces, ya te mandaré esas imágenes que son de diferentes partes del mundo, restos de esqueletos de gigantes, okay. que Bueno. los han ocultado. En Estados Unidos se encontraron unos restos a principios del siglo XX y los secuestró en el Instituto Smithsonian y los hizo desaparecer. El Smithsoniano, claro. Ellos hacen su... Desaparece porque es que eso tira para atrás la teoría de Darwin, tan alabada por la ciencia, diciendo, aquí se nos falla algo, porque están hablando de la sucesión de la evolución humana a través del Neandertal y todos estos semihumanos que existían antes que el Homo sapiens, y este gigante, ¿dónde lo metemos? Entonces, como eso desbarata sus teorías, lo están ocultando. Dejemos José Antonio, que hay cosas ahí complicadas, mal informadas, que a veces no saben cómo ubicar, no saben dónde colocar, pero a veces meten mano y a veces lo hacen más sensacionalista y mal informan a la gente, y nos complican mucho a nosotros cuando queremos atraer gente seria que realmente quiera leer esto y dejarse llevar por esta lectura. Pero bueno, pues así, el mundo está así y hay que adaptarse a... Pero sí, es verdad que esto pasa. Bueno, chicos, pues creo que no hay más preguntas. Gracias, José Antonio. Sí, yo puse la mano, pero... Perdón. Ángela, no te vi la mano, pero Ángela. Perdón. Bueno, primero, gracias por... No, hombre, clases, no den las gracias. Por las clases. Bueno, mi pregunta quizá no es tan científica porque mi mente no... No te preocupes. Yo me he dedicado más a lecturas filosóficas o esotéricas. Eso es lo que más me gusta. Entonces, ahí cuando dijo el universo, pero gracias a Taimi, gracias por estarlo dando, porque para mí, como para Leonor, yo lo saqué de lado porque muy confuso. El universo es un doble imaginario, ¿verdad? Dice allí en una parte, yo anoté. Entonces pensé en el Antakarana que nosotros tenemos que elaborar. Entonces, ese puente del que se habló, ¿podría ser un Antakarana cósmico? Pues en teoría todo está vinculado con el punto cero, como lo dice él, y hay puente y vehículo, que eso también es muy importante. Le dieron muchos premios en la Sociedad Teosófica y allí en Adyar. O sea, era un hombre realmente brillante, muy, muy brillante, probablemente de lo más brillante que ha habido en Teosofía. Por lo tanto, se atrevió con tacto, porque no modifica la enseñanza, pero con mucho tacto, se atrevió a llegar como a un siguiente nivel de explicación. Por supuesto, menor que aquellos de quien HPB fue amanuense, pero en una época donde se le permitía a él combinar las cosas que decía con lo que la ciencia iba más o menos desarrollando. Entonces, por esas razones que pues hay que leerlo de una u otra manera, y sí uno podría extrapolar por regla de 3 lo que es un puente con todas las formas de puente que uno puede trazar, para abrir normalmente portales. Se abren los portales, se dibuja el puente y se pide, se solicita o se agradece, porque también sirven para agradecer, y después se cierran los portales en el entendido de que el puente persiste. Y hay muchas otras cosas por el estilo que se pueden hacer y que son muy bonitas y muy profundas y que mucha gente las hace bien. Y muchos teósofos tienen todo eso y vamos a tratar incluso hasta de entrevistarlos. Juliana Cesano va a tratar de entrevistar para nosotros, los que hablamos castellano, a muchos de los que viven en Estados Unidos, que estuvieron con John Algio y en general con Joy Mills y con todos ellos, para que nosotros también podamos a través de las entrevistas ver el mucho avance que Estados Unidos tiene, teosóficamente hablando, por los personajes que estuvieron ahí, y también podríamos hacer algo similar en Gran Bretaña, porque al final nosotros tampoco estamos tan mal, pero sí de alguna manera no tenemos ese bagaje, y ese bagaje podemos nosotros aquilatarlo porque nos va a ayudar mucho entender cómo, entrevistando a las personas que estuvieron en contacto directo con estas gentes, podamos ir como afinando las dudas que tenemos respecto a las cosas que leemos. Sí, vamos a trabajar juntos con cosas muy bonitas, ya lo van a ver sobre la marcha. ¿Puedo decir otra cosita así chiquitita? Sí, claro. Bueno, como he leído bastante de la doctrina secreta, me gusta a veces la Biblia en el sentido esotérico,
allí en la misma Biblia se dice que habían gigantes en ese tiempo. Sí, Y claro. hay gigantes, digamos, en la doctrina secreta también, el tercer tomo, Madame Blavatsky lo dice. Pero como dice usted, no debemos dejarnos engañar porque hay mucho engaño, mucho amarillismo y muchas cosas en los videos que salen en YouTube y todo. O sea, que hay Claro, que porque escanear, ¿no? Digamos. te dicen de un gigante y Gracias. tú lo ubicas con el tercer tomo de la doctrina secreta del tomo actual, no el que hizo Annie Besant, sino el tercer tomo, el normal, Sí, y lo ubicas con todo el conocimiento que ya existe, pero el lector de la calle no sabe dónde ubicar eso. claro. Y entonces, pues lo ve con sensacionalismo. Y se puede, ahí nos está enseñando José Antonio. Un fémur encontrado. Ya. Sí, o está muy bajito el que está junto, o está muy grandote el que está enfrente, pero Ujú. usando la teoría de la gestal. Pues sí, claro, por esas razones que nosotros podemos Sí. circunscribir esos hallazgos y los demás, pues todavía no, porque la ciencia no ha bebido lo suficiente del ocultismo, pero bueno, es un tema que en algún momento se podrá corregir. Chicos, muchas gracias por seguir con Sí, estas clases gracias. complicadas de ciencia, pero yo creo que ahí la llevamos, ya tenemos Hoy hay mucho rato. una, hoy hay una conferencia, ¿no? En Ah, sí, la de la Argentina, pandemia. claro que sí.